En el torbellino del siglo XIX, donde la ambición se entrelazaba con la innovación, emergió un hombre cuyo nombre resonaría a través de las eras como un símbolo de poder y riqueza: John D. Rockefeller. Desde los rincones polvorientos de Cleveland hasta los rascacielos de Nueva York, Rockefeller forjó un imperio petrolero que no solo cambió la faz de la industria, sino que también moldeó el destino económico de una nación. ¿Cómo un modesto comerciante de productos básicos se convirtió en el magnate más temido y venerado de su tiempo? Adéntrate en la historia del hombre, cuya visión y determinación lo llevaron a las alturas inalcanzables del éxito, dejando un legado que sigue inspirando y cuestionando hasta nuestros días. Dale like, suscríbete y vamos a conocer a el hombre más rico de la historia. Desde una infancia marcada por la inestabilidad y la ausencia paterna, John Rockefeller emergió como un joven emprendedor dotado de una ética laboral inquebrantable. Criado en un hogar donde la figura del padre, William Rockefeller, se veía eclipsada por sus constantes ausencias y una vida marcada por la ambigüedad moral, John tuvo que aprender tempranamente a valerse por sí mismo. A pesar de las influencias contradictorias que rodeaban su entorno familiar, fue la enseñanza de su madre, Eliza Davison, la que dejó una impresión indeleble en la mente de Rockefeller. El principio de que el despilfarro intencional genera una necesidad lamentable se convirtió en una máxima que lo acompañaría a lo largo de su vida. Contrariamente, su padre, conocido por su astucia en los negocios y su habilidad para obtener la mejor parte en cualquier trato, representaba un modelo ambiguo, cuyas lecciones Rockefeller interpretaría con cautela y discernimiento. A pesar de seguir el consejo de su padre, de cambiar platos por bandejas y de adoptar una mentalidad de aprovechamiento en sus tratos comerciales, Rockefeller nunca perdió de vista los valores fundamentales inculcados por su madre. A medida que avanzaba en su camino hacia el éxito, se distanció cada vez más de la sombra de su padre, encontrando en la influencia materna la verdadera brújula que guiaba sus acciones. Más que una simple lección sobre la prudencia financiera, la enseñanza de su madre se convirtió en el cimiento sobre el cual Rockefeller construyó su imperio. Desde el principio, fui entrenado para trabajar, ahorrar y dar, afirmaría más tarde, reflejando la profunda influencia que la sabiduría de su madre tuvo en su visión del mundo y su filosofía de vida. En cada paso de su trayectoria, desde sus humildes comienzos hasta la cúspide del éxito, Rockefeller llevó consigo el legado de su infancia, recordando siempre las palabras de su madre como un faro que lo guiaba en medio de las tempestades del mundo empresarial. Durante la posguerra, Cleveland se destacó como un centro importante de refinación de petróleo en los Estados Unidos, y en 1869, la capacidad de refinación de queroseno superaba la demanda del mercado. Aprovechando su astucia empresarial, John Rockefeller abolió la sociedad de Rockefeller, Andrews y Flagler en 1870 para formar Standard Oil of Ohio. Rápidamente expandió la empresa hasta convertirla en la refinería más rentable de Ohio y uno de los mayores transportistas de petróleo y queroseno del país. Rockefeller demostró habilidades excepcionales en los negocios al enfrentarse al cártel de ferrocarriles, conocido como la South Improvement Company, que intentaba controlar las tarifas de flete. A través de maniobras estratégicas, como la adquisición de refinerías competidoras y la presión para obtener descuentos en los envíos de petróleo, Rockefeller consolidó su dominio en la industria petrolera. A pesar de la oposición y los ataques de la prensa, Rockefeller continuó su ciclo de adquisiciones y expansión, absorbiendo a competidores menos eficientes y mejorando la eficiencia de sus operaciones. Su visión de integración vertical, controlando tanto la producción como la distribución, le permitió establecer un dominio casi completo sobre la industria. Rockefeller fue vilipendiado por la prensa y enfrentó intensa presión durante las décadas de 1870 y 1880, mientras llevaba a cabo su plan de consolidación e integración. A pesar de sus éxitos financieros, lamentó la ansiedad que experimentó durante ese periodo, demostrando que el dinero no siempre puede compensar el costo emocional de la ambición desmedida. Standard Oil gradualmente dominó el mercado estadounidense de la refinación y ventas de petróleo, alcanzando aproximadamente el 90% de participación de mercado a través de la integración horizontal. La empresa implementó un sistema vertical de distribución, entregando queroseno en vagones cisterna directamente a los mercados locales y luego a los clientes minoristas, eliminando intermediarios
y reduciendo los costos para el público. Las prácticas comerciales de Standard Oil, incluyendo ventas a precios más bajos, precios diferenciales y descuentos en transporte secreto, provocaron controversia y críticas. Rockefeller y sus asociados enfrentaron ataques de periodistas y políticos por métodos monopolísticos. En 1882, los abogados de Rockefeller crearon el innovador Standard Oil Trust, una corporación de corporaciones para centralizar sus propiedades y facilitar la gestión. El trust despertó la atención pública y suscitó preocupaciones sobre el poder y la influencia de Standard Oil. Rockefeller se expandió hacia el mineral de hierro y el transporte de mineral en la década de 1890, lo que lo llevó a enfrentarse con el magnate del acero Andrew Carnegie. Su competencia se convirtió en un tema importante en los periódicos y caricaturas. En 1901, Rockefeller se retiró a los 63 años, pero continuó generando grandes ganancias a través de sus inversiones. US Steel ofreció comprar los intereses siderúrgicos de Standard y Rockefeller ganó más de $58 millones en inversiones ese año. En 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos encontró que Standard Oil había violado la ley Sherman antimonopolio y ordenó su división en 34 nuevas empresas. Rockefeller y todos los demás accionistas recibieron acciones proporcionales en cada una de estas empresas, lo que resultó inmensamente rentable para él. Su riqueza personal saltó a $900 millones. Hay un dicho que dice que mientras más das, más recibes. Rockefeller era un fiel creyente de esto, y tal vez ese fue el secreto de su buena fortuna. Cuéntame en los comentarios si crees que es cierto, y ya que estás aquí, dale me gusta y suscríbete. Las donaciones caritativas de Rockefeller comenzaron con su primer trabajo como empleado a los 16 años, cuando donó el 6% de sus ganancias a organizaciones benéficas, según consta en su libro de contabilidad personal. Cuando tenía 20 años, su caridad excedía el 10% de sus ingresos. Gran parte de sus donaciones estaban relacionadas con la Iglesia. A medida que crecía la riqueza de Rockefeller, también crecían sus donaciones, principalmente a causas educativas y de salud pública, pero también a las ciencias básicas y las artes. Rockefeller creía en el movimiento por la eficiencia, argumentando que ayudar a una escuela ineficiente, mal ubicada e innecesaria es un desperdicio. Es muy probable que se haya desperdiciado suficiente dinero en proyectos educativos imprudentes como para haber construido un sistema nacional de educación superior, adecuada a nuestras necesidades, si el dinero se hubiera destinado adecuadamente a ese fin. Rockefeller y sus asesores inventaron la subvención condicional, que requería que el beneficiario arraigara la institución en el afecto de tantas personas como fuera posible quienes, como contribuyentes, se involucraran personalmente, y a partir de entonces se pudiera contar con ellos para brindar a la institución su atento interés y cooperación. Además de su enfoque en la educación, Rockefeller fue un pionero en la promoción de la ciencia médica. Fundó el Instituto Rockefeller de Investigación Médica en 1901, que más tarde se convirtió en la Universidad Rockefeller. También estableció la Comisión Sanitaria Rockefeller, que desempeñó un papel crucial en la erradicación de enfermedades como la anquilostomiasis en el sur de Estados Unidos. Su compromiso con la salud pública se extendió a nivel internacional, apoyando campañas de salud durante la Primera Guerra Mundial y financiando proyectos de erradicación de enfermedades como la anquilostomiasis en otros países. La filantropía de Rockefeller no se limitaba solo a la educación y la salud pública. También financió proyectos de investigación científica y artística, así como iniciativas sociales. Su creencia en el poder del conocimiento y la cultura para transformar la sociedad lo llevó a apoyar instituciones como la Universidad Denison y la Universidad de Chicago, así como la investigación médica y la creación de instituciones artísticas. Además de su generosidad financiera, Rockefeller era conocido por su práctica de dar monedas de 10 centavos a adultos y 5 centavos a niños, independientemente de su situación financiera. Esta práctica simbolizaba su creencia en el poder del dar, incluso en pequeñas cantidades, para marcar una diferencia en la vida de los demás. John D. Rockefeller falleció a la notable edad de 97 años. Su legado es impresionante. Fue el primer billonario de Estados Unidos y el más rico en la historia del país.
Al momento de su muerte en 1937, su fortuna ascendía a 1.500 millones de dólares, lo que representaba aproximadamente el 1,52% del PIB nacional, equivalente a unos 330.000 millones en términos actuales. Más allá de su riqueza, Rockefeller fue reconocido como el industrial más exitoso y poderoso de su época, siendo el arquitecto del primer monopolio petrolero y uno de los pioneros de la gran corporación moderna. Su influencia trascendió los límites económicos para convertirse en el patriarca de la dinastía estadounidense más destacada e influyente. Además, su legado filantrópico lo consagró como el mayor benefactor del mundo, dejando una huella perdurable en la sociedad. A pesar de sus contribuciones filantrópicas, para la opinión pública y los medios de comunicación, Rockefeller era el arquetipo del varón ladrón, un grupo de empresarios que amasaron grandes fortunas y dominaron la industria estadounidense en el último tercio del siglo XIX. Además, se le tachaba de hipócrita. Mientras realizaba actividades caritativas conocidas, como dar monedas, se le representaba en caricaturas de la época robando sacos de oro con la otra mano. Su hijo, John D. Rockefeller Jr., trabajó arduamente para reconstruir la imagen de la familia a través de una estrategia de relaciones públicas más efectiva. A través de donaciones que sumaban cientos de millones de dólares, transformó Estados Unidos y legó a la dinastía un nuevo prestigio, un nombre que ya no estaba asociado exclusivamente con la codicia corporativa. La riqueza de la familia Rockefeller ha sido monumental a lo largo del tiempo, aunque no se conoce con precisión su valor total debido a la falta de acceso a los registros financieros. Sin embargo, se sabe que ha sido una de las familias más ricas e influyentes en la historia de Estados Unidos. Desde el principio, la gestión de la riqueza estuvo en manos de los miembros masculinos de la familia, a través de un family office. Este patrimonio incluía acciones de empresas sucesoras de Standard Oil y otras inversiones diversificadas, así como considerables propiedades inmobiliarias. La familia ha estado involucrada en numerosos proyectos de construcción de bienes raíces en los Estados Unidos durante el siglo XX, incluyendo el emblemático Rockefeller Center en Midtown Manhattan, entre otros. También han sido prominentes en el ámbito político, con varios miembros ocupando cargos importantes, como gobernadores, senadores y vicepresidente de Estados Unidos. El legado de la familia Rockefeller se extiende más allá de la riqueza material, destacándose por sus contribuciones filantrópicas significativas. A lo largo de generaciones, han donado cientos de millones de dólares para apoyar causas como la medicina, la educación y la conservación del medio ambiente. Además, el nombre Rockefeller está asociado con numerosas instituciones, parques, edificios y centros de investigación en todo Estados Unidos y el mundo. Y así concluye nuestro viaje a través de la vida y el legado de John Rockefeller. Desde sus humildes comienzos hasta su posición como uno de los hombres más influyentes de la historia económica, su historia sigue inspirando y cuestionando. Recordemos siempre su impacto en la industria, la filantropía y la sociedad en general. Como dijo Rockefeller a los 86 años, «Desde muy temprano me enseñaron a trabajar además de jugar. Mi vida ha sido unas largas y felices vacaciones, lleno de trabajo y lleno de juego. Dejé la preocupación en el camino, y Dios fue bueno conmigo todos los días». Gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo vídeo. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este contenido con tus amigos. ¡Hasta luego!